Política. Ya lo sé, la política es aburrida, interesante, complicada, frustrante y los políticos nunca hacen nada por nosotros de todos modos. Pero lo que encontraba yo, en España la política está muy encima de la mesa y la gente tiene una discusión muy acalorada al respecto. Entonces, aunque todos queremos vivir felices, sería bueno saber que sí importa lo que tu hijo aprende en el colegio y si se limpian las calles, y si tenemos esa fábrica de agua en nuestro patio trasero y si tiene que lidiar con ocupas en nuestras casas españolas o no. Y todas buenas razones para comenzar a votar. Vale. Antes de entrar en la política, primero un poquito de información sobre la votación. El próximo 23 de julio de 2023 son las elecciones generales de españoles. Para las elecciones generales solo podrán votar los que tengan nacionalidad de española. Sin embargo, para las elecciones regionales, municipales y europeas, los extranjeros que trabajan, viven o son propietarios aquí en España también pueden votar. Definitivamente algo que vale la pena echarle un vistazo. Para hacerlo, diríjase al Ayuntamiento español y su localidad y registre que desea votar para las próximas elecciones en las que sea elegible para votar. Que recibirá un correo postal cuando sea el momento de votar. Como ciudadano europeo, solo tienes que registrarte una vez. Si vienes de cualquier otro país, tienes que registrarte cada 4 años. Los partidos políticos. He hecho un gráfico de líneas sobre dónde están más o menos los diferentes partidos. Pero principalmente se trata de 4 grandes partidos en ese momento. Que aquí tenemos Sumar, PSOE, Partido Popular y Vox. ¿Ahí? Como ves, he puesto también líneas. Eso significa un poquito más o menos en qué región están. Sumar está muy de izquierda, PSOE está de centro de izquierda más la izquierda, Partido Popular puede ir a los dos lados y Vox está a la derecha por completo. Como Sumar, Vox está para allá. Sumar es un partido, una suma de 20 plus partidos de izquierda, extrema izquierda, independientes y comunistas. Como veis, no todos han adherido a Sumar. En ese momento solo tiene un año de partido. Bravo. Junts y PDeCAT, por ejemplo, son partidos catalanes que siguen andando solos. Y también aquí tiene Bildu. Una pequeña nota al margen sobre Bildu. Bildu es el partido político donde puede encontrar la ETA, el grupo terrorista como IRA en Irlanda. Algunos de ellos fueron a la cárcel y ahora están de vuelta en la política y algunas áreas como Algaldes y cerca de las mismas áreas donde estaban activos como terroristas. Ahora, bueno, esto para mí fue un poquito impactante y para muchos españoles también. Como se menciona, Sumar tiene más de 20 partidos, los cuales también partidos comunistas. Por esa razón, la línea se hace hasta aquí. Yo mismo nací en los años 70 y crecí en la Guerra Fría en los Países Bajos, que me ha enseñado que el comunismo es algo malo. Estar ahora en España viendo partidos, personas votando abiertamente y siendo parte de esos partidos, para mí es algo muy interesante.
Sumar también cuenta con el movimiento LGBT junto a las feministas, que eran Podemos, pero hace poco colapsaron y se unieron a Sumar. Izquierda, LGBT, vale, eso entiendo. Pero sin embargo, feminismo de la mano de trans, que lo siento, eso no lo entiendo. Está borrando posiciones de mujeres, de deportes, etcétera, que las feministas deberían despertar. Nunca debería ser una pregunta, ¿qué es una mujer? Vamos adelante. PSOE, un partido de media izquierda. Actualmente, Pedro Sánchez es el presidente de España, es el líder de PSOE, aunque a veces pactan con el PP, preferían pactar con el resto de partidos de izquierda. Recientemente a las autonómicas han pactado con Bildu. Y Pedro Sánchez no se ve nada mal en eso, han cumplido su tiempo y pasado, y ya está. Al mismo tiempo, el mismo PSOE atacará a los miembros de partidos de derecha por casi cualquier cosa que podrían haber hecho en el pasado. Que no digo que sean bonitos cualquier partido, da igual, que todos los partidos tienen sus esqueletos. Pero aquí tiene la frase, ¿qué te vota chapote? Es lo que grita ahora la gente a Pedro Sánchez. Vale, ahora, PP, Partido Popular, es el centro derecha. Aunque pacta mucho con la izquierda y fijo, también admitió haber votado a la izquierda, lo que noté es que PP realmente no tiene un equipo, que no lo sé. Cada lugar hace sus propios programas para sus campañas locales y por eso el PP puede ser muy la izquierda y también lo mismo vez también muy la derecha. En ese momento fijó intentar ganar a la mayoría para poder gobernar sin pactar. Vox. Vox es derecha, extrema derecha. Vox es visto como un partido de extrema derecha por su antipatía hacia los inmigrantes ilegales, los ocupas y los partidos independentistas y el movimiento de LGBT, que no los gays, pero el movimiento, pero está muy pro de España y de las familias. Para saber un poquito más sobre por qué la política España es como es, te recomiendo que veas estos dos vídeos sobre la guerra civil española. Entonces, ¿por qué votar? Leí un poco, vi vídeos, escuché debates y leí muchos artículos de noticias y también he leído todas las agendas de los 4 partidos. Os dejaré toda la agenda de los partidos para el 23 de julio de 2023 en nuestro sitio web. La acabamos de empezar y estamos llenando las páginas lentamente. La política es una de esas páginas. Dejaré todos los documentos en el sitio web para que los descargues y vincularé los vídeos y artículos de noticias. Bueno, no todos, eso es demasiado, pero algunos. Pues aquí tenemos Sumar. Sumar su eslogan, necesitamos ayudar a las personas a entender a través del curso de educación que lo nuevo y lo diferente tiene un lugar y la gente aceptará lo nuevo y diferente. Su argumento es dado que otros partidos no son capaces de ofrecer soluciones para combatir el odio contra el nuevo y diferente, ofrecen que recogerán las herramientas para transformar la realidad existente. Quieren ser el servicio gubernamental que amplíe la democracia a través de las instituciones gubernamentales, como se indica en sus documentos. Son 182 páginas. Yo he sumado más o menos los más importantes que he encontrado ahora en esas 3 páginas. Sobre el You, que entiendo que son muy pro de
Unión Europea son muy pro de la Agenda 2030 y también la transición ecología justa para ganar a la crisis climática. Bueno, que la economía, más economía social, más colectivas participación dentro de las empresas, sobre inflación, a estabilizar los precios, buena emergencia para los que tienen hipotecas tipo variables, el gobierno impulsa a estabilizar, comprar casas, reducción precios de transporte, crearemos un banco de inversiones para nueva economía, viene como Alemania, y sobre las políticas públicas, PIB, como reformar para que los que contribuyen ahora menos, grandes empresas pagan más, impuestos a las grandes fortunas a menos del 4%, grandes empresas inmediatamente impuestos de sociedad de 15% OCDE MEP, eliminar los privilegios sociedades, inversión de capital, aumenta IRPF 120.000 a 45%, 300.000 a 22%, obligatoria impulsar energía verde, impulso fiscalidad. Trabajo dice siguiente, trabajo decente, digitalización de trabajo, más ayudas gobierno, efectos inflación, contra abuso grandes empresas, más y mejor políticas públicas, administración pública, reindustrialización vinculado a la transición energética, educar y cambiar especialidad, reducción horas de trabajo 37,5 hasta 32 en 2024, que es el año que viene, contrato indefinido como normal, subir salario mínimo, mejorar acceder a empleo para mayores y para los que tienen dificultades en encontrar trabajo. Por otra razón, trabajo en la cultura, convertir el sector de la cultura en un ámbito de desarrollo económico. Apoyaremos la lucha de las brechas de desigualdad para favorecer la inclusión de personas en riesgo de social y empleo de calidad. Se harán cumplir a los porcentajes de la contratación para aquellas empresas y su impacto social. Eso que quieren decir que es lo que pasaba también en los Países Bajos, que las empresas tenían la obligación que para mínimo tener tantas personas de tantas personas de esta tipo y otras personas de esta, y etcétera, etcétera. Que aunque se encontraba una persona que tenía mucho más talento y se pueden usar mucho mejor dentro de su empresa, tenía que decir no, porque tiene la obligación para tener por lo mínimo una persona de esta. Protección de derecho a la indemnidad por la utilización de las redes sociales. Eso significa que no se puede despedirte por tu contenido en las redes sociales, tampoco deseleccionarte por eso. Derecho de intimidad, controles por reconocimiento facial o similares para el desarrollo de trabajo a la distancia, que si los trabajadores de telemática, de telemarketing, sí, es súper mega controlar, que quiere controlar tú por ordenador por completo. Agricultura, la agricultura, ganadería sostenible, rotación de cultivos, reducción consumo de combustible, maquinar la energía eficiencia, acabar la quema de residuos agrícolas, alternativas por el reciclaje, controles de estándares ambientales y sociales en las grandes ganaderas, pescadores, mejora el conocimiento y colaboración con los científicos, establecemos medidas para que las cuotas pesqueros que se consumen con criterios sociales y territoriales, evitando negocios especulativos. Energía, acceso garantizado básico, agua, energía, calefacción, rehabilitación de viviendas, familias vulnerables. Eso fue. Turismo, regularemos parques de viviendas en las ciudades, estableceremos límites en las plazas hoteleras en función de capacidad en los territorios,
Desarrollemos una paquete de tasas turísticas que sirven para garantizar el derecho del lugar de sus habitantes. Plan Turismo Nacional, ecoturismo. Educación sobre alimentación saludable, colegios. Igualdad de género, consolidar su aplicación transversal, universidades y colegios. Universidades, colegios comprometidas con sus territorios, entornos locales y sus contribuciones mutuas. Una pregunta aquí, ¿a dónde va mi hijo al baño sin sentirse muy incómodo? Es la única pregunta que tengo. Educación infantil 0 a 3 años. Mujer, igualdad, apoyos y ayudas a la visibilidad de las mujeres en trabajo. LGBT, igualdad, mismo educación, como estábamos hablando allá. Mujeres y discapacitadas están en el mismo nivel como la LGBT. Comunidad, cultura, pro multicultural. Gobernanza multiactor, multinivel, de abajo a arriba. Pues quieren tener total control. Control total. Memoria, democracia, cultura, igualdad y diversidad. Herencia universal. 20.000 euros efectiva para cumplir 23 años, para luchar por pobreza. Y ayudas extra a cumplir 18 años, luchar a pobreza. Contra corrupción, una administración, oficina, prescripción administrativa y penal 5 a 10 años. Haití a la medida de los países europeos. Copia de la directiva, esta. Impulso, compra pública, responsable, administración pública, un papel ejemplarizable para difundir prácticas de consumo responsable. Compensación para las personas especialmente afectadas mayores por la transición digital, los vecinos, bancos, por ejemplo. Administración digital, simplificar el procedimiento de la solicitud de residencia. Inmigración, pro masa inmigración, ayudar soluciones para la segunda y tercera generación, promover la participación política y las personas migrantes en los diferentes procesos electorales. Familia, urgente alcanzar y reducir cifras de pobreza. Plan de acción salud mental. Independiente del lugar de residencia, niños menos de 6 años, asistencia salud mental. Eso significa que se pueden ayudar a los niños lejos de sus padres, de familia. Vivienda, prohibición de venta patrimonio pública, solo venta de bienes públicos de suelo de administración destinados a parques públicos y viviendas, proyectos públicos de alquiler. Sareb Adif. Mundo rural para vivir. Justicia, un modelo de justicia, justicia global, ley contra racismo, desmilitarización, vaya madre mía, desmilitarización de la Guardia Civil. Eso sería policías normal. Sahara Occidental. Trabajaremos desde la Unión Europea para defender las sentencias de la justicia europea relativo Sahara Occidental, a revisar en consecuencia los diferentes acuerdos entre Europa y Marruecos que pueden afectar a Sahara Occidental. Bueno, esos son los puntos que yo encontraba dentro de este documento, que eran lo más importante. Seguimos adelante. Siguiente. Como ves, aquí es el programa de PSOE para este 23 de julio de 2023. Es un documento PDF de 272 páginas, más que tiene unas cartas pequeñitos, algo más, que son mucho, que lo dejo todo para descargar en la sitio web de spainbelike.com para que puedas descargarlo. Pero he hecho una versión más corta porque es larguísimo. Vamos, adelante. Lo que decidimos en estas elecciones no es tan solo quién gobierna, sino qué país y qué democracia queremos en España. Lo que dicen
en su programa de campaña de 23 de julio de 2023. Argumento: ningún país, ningún proyecto, ningún futuro se puede construir sobre la división, la mentira, la confrontación y el miedo que pretende inocular la derecha. Por eso el programa socialista es un proyecto de país unido, un proyecto que cierra brechas que otros se empeñan en profundizar. Las brechas social, digital, territorial, institucional, de género o de intergeneracional. Economía. Seguiremos en la senda de consolidación fiscal, sostenibilidad de las cuentas públicas, reduciendo el déficit estructural y luchando contra el fraude de la economía sumergida para incrementar los ingresos sin aumentar, con carácter general, los impuestos y permitir así financiar de forma eficiente y justa las políticas públicas, la inversión y el refuerzo del estado de bienestar. Potenciaremos la financiación verde sobre la base de un libro verde de financiación sostenible que será trabajado con los agentes sociales, el sector financiero y los sectores económicos más directamente implicados para hacer de España un referente en Europa en emisiones de instrumentos financieros sostenibles. Seguiremos liderando los procesos de transformación verde y digital en el ámbito Europa mediante una hoja de ruta realista, compatible con el crecimiento económico, que posicione España entre los países más avanzados y atractivos para la inversión productiva. Seguiremos llenando la hucha de las pensiones con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo y poder mantener pensiones dignas para las generaciones futuras. Seguiremos impulsando la atracción de inversiones extranjeras productivas y proyectos estratégicos, especialmente en el ámbito verde y digital. Seguiremos impulsando los proyectos emblemáticos para posicionar a España a la vanguardia en nuevas tecnologías disruptivas como la computación y comunicaciones cuánticas, la neurociencia y neurotecnologías, la inteligencia artificial, los algoritmos verdes, el diseño y fabricación de semiconductores o el desarrollo de la nueva economía de la lengua. Apoyaremos a nivel global el marco adecuado de regulación y supervisión de la inteligencia artificial, que impulse la innovación, pero proteja nuestro Madrid 7 de julio 2023, bloque 1, 27, seguridad, derechos de valores democráticos. Apoyaremos la creación de mecanismos de supervisión de algoritmos a nivel europeo y impulsaremos la creación de una agencia internacional de regulación de la inteligencia artificial. Seguiremos trabajando para reducir la morosidad en las operaciones comerciales como una necesidad para incrementar la competitividad y viabilidad de nuestros pymes y autónomos. Seguiremos adoptando medidas eficaces para amortiguar el impacto de la guerra ucraniana, el encarecimiento de los alimentos y la subida de los tipos de interés tiene sobre las rentas y las familias mediante ayudas directas focalizadas para las familias más vulnerables. Impulsaremos el ajuste de los bancos de los tipos de interés de los depósitos
a los tipos de interés de mercado, en tanto a su caso de las investigaciones, actuaciones que aseguran una competencia efectiva en el mercado bancario. Impulsaremos la unión bancaria de los mercados capitales para disponer de mercados financieros sólidos mediante la reforma del marco de gestión de crisis bancarias. Reforzaremos la cooperación con América Latina, apoyando la conclusión de los acuerdos comerciales en marcha, Chile, México y Mercosur, y el apoyo financiero a los proyectos estratégicos para el continente. Una fiscalidad que ayuda a la clase media y trabajadora en la crianza, el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible, la eficiencia energética en los hogares o la adquisición de los vehículos eléctricos. Fomentaremos la capitalización de las prestaciones por desempleo para la transformación de las empresas y sociedades cooperativas en sociedades laborales. Desarrollemos instrumentos públicos para, en coordinación con otras administraciones, dinamizar el consumo local y apoyar el comercio de proximidad en el necesario proceso ordenado de avanzar hacia un modelo más innovador, verde y digital, que permita la creación de empleo de calidad y la cohesión social y territorial. Fortaleceremos la actividad comercial, especialmente en las zonas rurales y en aquellas de alta afluencia turística, mediante el mantenimiento de las ayudas específicas para el refuerzo de actividad y distribución comercial, apostando por un modelo más sostenible. Vamos a aprovechar la gran oportunidad que suponen los recursos y instrumentos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, instrumentalizados a través de los distintos PERTE, para acelerar la transformación de nuestra industria, asegurando que la inversión se dirija a forma eficaz y eficiente a modernizar el tejido productivo. Durante la próxima legislatura vamos a dar el impulso definitivo a la ejecución y resolución de las inversiones de lo PERTE. Diseñaremos un plan piloto 6G que favorezca el desarrollo de casos de uso que permitan al ecosistema español, operadores, suministradores, academia, sector IDI o LDI, servicios verticales, mantener su posición liderazgo y aprovechar las oportunidades que desarrollará esta tecnología. En este sentido, reforzaremos e impulsaremos el proyecto Tractor 7, con el objetivo de promover la divulgación nacional e internacional de la ciencia en español, junto con actores como la FECYT, la Agencia de Noticias Científicas SINC, y aprovechando el año Cajal, que pondrá en marcha un programa de incentivos fiscales. Desplegaremos las medidas incluidas en la estrategia contra la pobreza energética. Reforzaremos los bonos sociales térmico y eléctrico y crearemos la figura de consumidor electrodependiente para mejorar el acceso de la energía en igualdad de condiciones y así garantizar la redistribución de la justicia social. Culminaremos el desarrollo de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular,
así como del nuevo reglamento de residuos y enfatizar que nos permitirá alcanzar los ambiciosos objetivos de reducción de envases para 2025 y 2030. Trabajo. Plan de choque contra el desempleo juvenil con el mecanismo PAC. Formación más empleo. En 12 meses pondremos en marcha un plan nacional para que las empresas ofrezcan una mejor conciliación mediante jornadas híbridas que combinan la presencial con lo remoto, horarios más adaptables y la posibilidad de concentrar en 4 días su semana laboral. Seguiremos impulsando la digitalización y modernización de los sectores tractores de la nueva economía del conocimiento, incluyendo todas las industrias culturales, el sector audiovisual y de videojuegos, los medios de comunicación y los mercados emergentes como los podcasts. Aseguremos la generación de más de 700.000 empleos asociados a la transición verde, fortaleciendo las titulaciones de FP y grado, así como la recapacitación de la fuerza laboral y la modernización de los servicios públicos de empleo para mejorar la empleabilidad de personas y situación de desempleo. Agricultura. Aprovecharemos todo el potencial que ofrece la nueva PAC y seguiremos impulsando políticas nacionales de desarrollo rural para apoyar la incorporación de jóvenes agricultores y ganadores y mujeres en las explotaciones agrarias y para impulsar la innovación y la modernización del sector agroalimentario. Seguiremos reforzando la financiación del sector a través de las líneas préstamos bonificados y ayudas para avales. Aseguraremos el cumplimiento de la nueva ley de cadena alimentaria, reforzando la labor de la AICA y las autoridades competentes de los gobiernos autonómicos con nuevas herramientas. Reforzaremos el buen estatus sanitario de las producciones agrarias españolas con medidas de prevención y control. Incrementaremos las indemnizaciones por sacrificio obligatorio. Impulsaremos la investigación y desarrollo de vacunas para enfermedades como la tuberculosis bovina. Elaboraremos y impulsaremos un plan estratégico de la producción ecológica. Fomentaremos el consumo de alimentos de calidad diferenciada y producción ecológica a través de campañas de promoción específicas y colaboraciones con la restauración de la hostelería. Retomaremos la ley contra desperdicio alimentario, tal y como se encontraba en las Cortes Generales. Defenderemos la pesca sostenible para tener en cuenta el objetivo de triple sostenibilidad que persigue la política pesquera común, tanto ambiental como economía y social. Desarrollemos la Ley 5/2023 del 17 de marzo de pesca sostenible y investigación pesquera. Energía. Fomentaremos en el seno de Unión Europea las reformas del mercado eléctrico necesarias para poder trasladar el beneficio de las energías renovables y a los consumidores y proporcionar la
estabilidad necesaria para atraer a los inversores. Aprobaremos el sexto Plan General de Residuos Radioactivos. Este nuevo plan integrar a las necesidades para la gestión de residuos radioactivos y las futuras necesidades de desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales nucleares. Turismo. Partimos de un modelo centrado en el que los destinos de sol en playa suponen al 65% de la oferta y de la demanda. Seguiremos apostando por los destinos maduros y apoyando a los nuevos destinos emergentes repartidos por todo el territorio, mejorando la accesibilidad y movilidad. Continuaremos impulsando la estrategia de turismo sostenible 2030 para promover un turismo respetuoso con el medio ambiente y sostenible en todos sus vertientes: económica, social, digital, medioambiental y territorial. Aprobaremos una estrategia de turismo LGBT que tenga como objetivo el diseño y promoción de experiencias de turismo especializadas en el segmento de LGTB, contando además con la participación de empresas y asociaciones turísticas del colectivo, así como de las comunidades autónomas para su coordinación y aplicación. Educación. Ampliaremos el derecho a la formación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida, universalizando la escolarización de 0 a 18 años, no mediante la obligatoriedad, sino promoviendo de forma gradual una oferta suficiente de plazas públicas gratuitas, tanto de escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años, como la formación profesional, junto a esquema de garantía formativa de 16 a 18, que ayuda a reducir el abandono temprano y refuerce la igualdad de oportunidades en las zonas rurales y en los barrios urbanos más vulnerables. Tolerancia cero ante el acoso. La escuela debe ser un lugar para la convivencia, la tolerancia y prevención de la discriminación. Por ello, reforzaremos los contenidos educativos orientados a la mejora de la convivencia, respecto a la diversidad, resolución pacífica de conflictos. Abordaremos con especial atención todos aquellos aspectos que, en colaboración con la comunidad escolar, especialmente las familias, organizaciones y municipios, permitan prevenir, detectar, abordar la homofobia, la transfobia, el machismo y la violencia de género, la xenofobia y la discriminación, y atender a sus víctimas. Promoveremos la creación de materiales para extender una digitalización asentada en sólidas bases de conocimientos y competencia mediante planes de desarrollo interdisciplinar STEAM, ciencias, tecnologías, ingeniería, artes y matemáticas. El criterio para la veracidad en el juego político es una de nuestras prioridades. Los socialistas nos comprometemos con su esfuerzo para garantizar futuros ciudadanos y ciudadanas responsables y empleados en el buen funcionamiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Incrementaremos la dotación
del sistema de becas y la ayuda en el estudio estableceremos la gratuidad de los estudios universitarios y el FP superior para aquellos alumnos que vayan aprobando las asignaturas a la primera, mediante un sistema de crédito ETC aprobado a la primera. Es crédito ETC, que será gratuito en el siguiente curso. Seguiremos mejorando en cuantías y cantidad los presupuestos, ampliando la necesidad para movilidad y estancias en el extranjero, incluido el programa Erasmus. Mujer. Seguiremos impulsando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, aumentando la tasa de participación y ocupación de las mujeres, apoyando el emprendimiento femenino y la paridad en los puestos directivos en el ámbito público y privado. Seguiremos promoviendo el acceso de la mujer al sector pesquero, acuícola, en condiciones de igualdad, a través de un plan estratégico para la igualdad de género en el sector pesquero y acuícola 2021-2027. Fomentaremos las iniciativas de emprendimiento lideradas por mujeres de impacto social y territorio a través del apoyo de un fondo de impacto social y dotar con 400 millones de euros de la adenda al plan de recuperación. Promoveremos la creación de las mujeres en todos los ámbitos: cine, audiovisual, libro, artes visuales, etc. Es incompatible permanecer el pacto del Estado y, por tanto, en el consenso de la lucha contra la violencia de género y negociar con quienes la niegan. El PP o está en el pacto del Estado o está con Fox. Aboliremos la prostitución. Desarrollaremos una ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que incluya el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas. LGBT. Aprobaremos una estrategia de turismo LGBT que tenga como objetivo el diseño y promoción de experiencias de turismo especializadas en el segmento de LGBT, contando además con la participación de empresas, asociaciones de turísticas del colectivo, así como las comunidades autónomas para su coordinación y aplicación. Potenciaremos la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. Aumentaremos los recursos específicos para la prevención en los centros educativos, violencia de género. El acceso temprano a la pornografía puede tener diversos impactos negativos en los menores, como la distorsión de la percepción de la sexualidad, problemas emocionales, psicológicos, desarrollo de actitudes de comportamientos sexuales inapropiados e incluso violentos, riesgo de adicción y alteración de la percepción de la intimidad y las relaciones amorosas, y cosificación de las mujeres y niñas. Clases de educación sobre LGBT, libertad sexual, etc. Como ya hacen 43 estados, incluiremos las terapias de conversión como un delito tipificado en el Código Penal, ya que, como señala el experto independiente de la ONU, todas las terapias de conversión parten de la creencia
de que las personas sexualmente diversas o de género diverso son de alguna manera inferiores. Favoreceremos el acceso de las familias LGBTI a los procesos de acogida de los menores tutelados. Comunidad, cultura. Modernizaremos la administración pública para aumentar su eficiencia de productividad mediante la digitalización, otras nuevas tecnologías y la eliminación de costes y burocracia para las empresas, autónomos y toda la ciudadanía. Garantizaremos la inclusión financiera de las personas mayores con discapacidad a través de la atención personalizada y presencial, el mantenimiento de las cartillas de crédito, horarios de atención predeterminados, citas previas, atención telefónica o vía WhatsApp, etc. Reforzaremos las acciones de educación financiera, particularmente para jóvenes, en los centros educativos de bachillerato y formación profesional, pero también para las personas mayores y colectivos vulnerables, como por ejemplo la nueva población inmigrante. Esta educación financiera estará centrada en los ámbitos como las criptomonedas y los criptoactivos, el ahorro de largo plazo o la financiación hipotecaria. Crearemos espacios comunes de datos federados y interoperables en los ámbitos de la salud y la movilidad, el turismo y la industria, que permitan que las empresas españolas puedan desarrollar servicios disruptivos en la nube que garanticen la soberanía digital europea. Desarrollemos un sistema nacional de movilidad sostenible con el que Estado, comunidades autónomas y las entidades locales pueden reforzar sus políticas públicas. Ampliaremos los descuentos al uso de transporte público con la gratuidad total de transporte público urbano para niños y estudiantes hasta los 24 años. Seguiremos desarrollando a la red alta velocidad para que llegue a Asturias en este mismo año y a Almería en el 2026. Seguiremos trabajando con la conexión de Extremadura y los diferentes corredores que conectan Navarra, La Rioja, Cantabria, así como en la Vasca. Ejecutaremos el plan de eficiencia energética, que aspira a reducir los consumos, reducir las emisiones vinculadas y implementar la instalación de elementos generados de energía sostenible. Esto nos permitirá mejorar la consecución del objeto de la Dirección General Carreteras, sea neutra en carbono en el año 2030. Impulsaremos las medidas que permitan alcanzar la neutralidad y emisión de CO2 de las infraestructuras del transporte mediante la construcción de los planes fotovoltaicas y infraestructuras de recarga eléctrica. Mediante el despliegue de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la conectividad y restauración ecológicas, y teniendo presente el estado de recuperación de aquellos incluidos en Inventario Español de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Acabaremos con las listas de espera, estableciendo por ley unos tiempos máximos de espera en el SNS de 120 días para intervenciones, cirugías, 60 días para consultas extremas especializadas y 30 días para pruebas complementarias con independencia del lugar de residencia del ciudadana. Digitalización de la historia clínica. Conseguiremos que cualquier paciente
puede tener acceso a su historia clínica con independencia del territorio en el que se encuentre. Continuaremos desincentivando el consumo de tabaco con todas las herramientas para reducir la adicción. Poner en marcha de la autoridad independiente para igualdad de trato y la no discriminación regulada en la Ley Integral para Igualdad de Trato y la no discriminación, también llamada Ley Cirolo. La autoridad será un órgano que deberá ofrecer protección frente a toda clase de discriminación y promoverá el cumplimiento efectivo del derecho antidiscriminatorio. Impulsaremos políticas en materia de diversidad religiosa y conciencia que promuevan las condiciones para el ejercicio efectivo de la libertad religiosa en igualdad, para contribuir en la convivencia en una sociedad plural e inclusiva. Avanzaremos en la doble vía de Más España en la 1 y más 1 en España, promoviendo por un lado el establecimiento de oficinas de las agencias de Naciones Unidas en España y la presencia de profesionales españoles y españolas en el sistema de Naciones Unidas por otro. Continuaremos trabajando en el seno de OTAN por la defensa de la paz y la seguridad, del orden internacional, de los valores democráticos. Seguiremos profundizando en la nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales con Marruecos, en las que hemos firmado una veintena de acuerdos para fortalecer la cooperación en la lucha contra la trata de personas y contra el terrorismo, la cooperación migratoria o la promoción de las empresas exportadoras y de las empresas españolas en Marruecos. Mantendremos el apoyo solidario de España a los aliados afectados por el conflicto de Ucrania, así como mantenemos el compromiso de las diferentes misiones en las que España participa activamente en las Naciones Unidas o con otros organismos internacionales de los que somos partes, como la misión de Líbano, la lucha contra la piratería en el Océano Índico, las misiones de vigilancia y control de espacio aéreo de países aliados que no disponen de tal capacidad, o relativa al cumplimiento de acuerdos de paz en Colombia. Inmigración. Activaremos programas de integración de población inmigrante y refugiada en el medio rural. Incrementaremos la capacidad del sistema de acogida y reforzaremos la gestión pública y estable de las mismas. Mejoraremos el sistema de gestión de la política migratoria, simplificando los procedimientos y acelerando el cambio de modelo de las oficinas de extranjería. Familia. Seguiremos ampliando el sistema público de escolaridad de 0 a 3 años y la nueva economía de los cuidados para impulsar la profesionalización del sector y proporcionar un apoyo adecuado a las familias. Aumentaremos el mínimo por descendientes y personas dependientes en el IRPF con el fin de apoyar a las familias con hijos, impulsar la natalidad y acompañar en el cuidado de las personas mayores y dependientes. Desarrollar una reforma fiscal orientada a las familias coordinada con la política de gasto social. Para ello, mejoraremos los incentivos por hijo y por dependencia
y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto. Aprobaremos la Ley Integral de Impulso de Economía Social a través del diálogo con las entidades representativas de las familias de la economía social para la modernización y adecuación de las leyes 5/2011 de Economía Social, 27 1999, cooperativas 44/2007 de empresas de inserción y 44/2015 de sociedades laborales y participadas. Extenderemos la prestación por nacimiento y cuidado antes de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando una mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial de los padres y madres a partir de la semana 16. Los futuros pensionistas, especialmente las y los más jóvenes, son quienes más beneficiados de la eliminación del factor de sostenibilidad, que cercenaba con su derecho a una pensión digna. Con la reforma del PP, los jóvenes habrían perdido de media 300 euros mensuales de su pensión futura. Desarrollar un plan nacional en coordinación con los gobiernos autonómicos para la implementación de casas de niños o barnahus para la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y de abuso sexual. Barnahus. Avanzar la... Barnahus. Oh boy. Qué mierda. Avanzar en la desinstitucionalización, reduciendo el número de niños, niñas y adolescentes tutelados en acogimiento residencial, especialmente aquellos y aquellas de menor de edad, con la aprobación de distintas medidas que favorezcan y faciliten el acogimiento familiar. Contaremos con un fondo de inclusión social de más de 2.500 millones de euros, financiado con los fondos Next Generation para mejorar la eficiencia del sistema, garantizando una mejor convivencia entre el IMV y los programas de rentas mínimas y de emergencia de las distintas administraciones con el IMV, y para escalar los resultados exitosos de los proyectos actuales de inclusión. También servirá para financiar infraestructuras físicas de apoyo a la inclusión social, incluido el sistema de acogida a personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional. Vivienda. Desarrollemos y aplicaremos la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial, ICO, de 2.500 millones de euros para ayudar a los jóvenes menores de 35 años. El sistema de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes, con el objetivo de posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas. Queremos construir 183.000 viviendas públicas para alquilar y garantizando que la mitad vaya destinado a jóvenes, ampliando la dotación y el número de receptores del bono alquiler jóvenes. 14. Justicia. Garantizaremos la integración de los postulados de la Carta de Derechos Digitales en el ordenamiento jurídico nacional,
impulsando iniciativas para su extensión a nivel europeo y internacional. Se trata de lograr una digitalización humanista, respetuosa con los derechos y valores democráticos y que contribuya a la cohesión social, cerrando las brechas sociales de edad, género, de raza y origen, territoriales y o de discapacidad. Seguiremos exigiendo de la inmediata renovación del Consejo General de Poder Judicial con el sistema actual de doble legitimación en su elección, conectando el gobierno de los jueces con la única fuente de legitimidad, ya que, como señala el artículo 1.2 de la Constitución española, todos los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Seguiremos mejorando la eficiencia de los procedimientos judiciales. En particular, se impulsará la reforma legislativa normativa para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas. Desarrollaremos en su integridad la ley de memoria democrática, que complementando las actuaciones del plan exhumaciones, de modo que al final de legislatura se hayan exhumado todas las fosas comunes localizadas y nos permita la entrega a sus familiares de los restos para su digna sepultura, poniendo en marcha el Banco Estatal de ADN y el registro y censo de las víctimas de la guerra y la dictadura, profundizando en medidas de reparación, como en lo relativo en las incautaciones, recluyendo la inclusión de los contenidos de memoria democrática en el sistema educativo, declarando nuevos lugares de memoria democrática, retirando símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que aún permanecen en España y impulsando la extinción de las fundaciones y la iligación de las asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo.